Hola amigos, buenos días. Estamos en el centro de Ginebra, en un hotel, y tenemos el gusto de entrevistar hoy a Jairo Bustamante. Es un realizador cinematográfico guatemalteco que está presentando en Ginebra 2 de sus películas. 3. ¿También Ixcanul también la dan? Ixcanul también está. No la había visto en el programa. Está, sí. Ayer fue un día especial porque fue como no sabía. un completo. Justamente, Ixcanul había sido la película de apertura 5 años atrás de este festival, Filmar en América Latina, que es una vez por año y dura un mes aquí en Ginebra. Ixcanul es la primera película que yo conocí, que es sobre las poblaciones indígenas. Y después he visto las dos otras películas de su trío de películas, que es Temblores, sobre la identidad de género, y La Llorona, que tiene que ver con un problema de crímenes de lesa humanidad. Jairo, buen día. Buen día. Vos explicaste anoche en el festival cómo es la hilación intelectual tuya para llegar a estos 3 temas que tienen que ver con violaciones de los derechos humanos, pero cómo vos saltaste y fuiste de un tema al otro. O sea, me gustaría que lo repitieras acá porque me parece interesante para quienes nos están siguiendo. Sí, de alguna manera, digamos que yo salí de Guatemala 20 años atrás, había aprendido y estaba protegiendo 3 de los insultos más importantes en Guatemala, que son indio, homosexual y comunista. Y esos tres insultos que habían sido parte de todo el bullying que yo había recibido, que habían sido parte de todo el bullying que yo había provocado y que todos en el país hacemos, cuando regresé 20 años después al país eran aún más poderosos. Entonces empecé a estudiar un poco la magnitud de estas palabras y la brecha separacionista que crean en una sociedad y la discriminación que vehiculan. Entonces quise trabajar con esos 3 insultos como parte de mi primer tríptico de largos, tratando el indio como ese gran problema de no aceptación de nuestros orígenes y que es realmente el ejemplo de una colonización mal sanada y mal vivida y de un rechazo de quienes somos realmente. El segundo tema que es homosexual, que más allá de ser el reflejo de una sociedad que es homofóbica, es el reflejo de una sociedad que es altamente machista, patriarcal y misógina y opresiva, claro está. Y el tercer tema, que es comunista, es este insulto que es tan particular porque es el insulto que se utiliza para describir a todo aquel que está en pro de los derechos humanos. Exacto. Entonces, y si estás en pro de los derechos humanos sos comunista, entonces sos malo. Y sigue siendo un insulto que venimos arrastrando desde hace 60 años y que se ha salido de contexto. Y en países que tienen que buscan esta libertad de acción porque los poderes que dañaron durante la guerra siguen estando en el mismo lugar, de alguna manera están buscando una libertad para no ser juzgados. Muy bien. Justamente sobre esta película, porque tenemos poco espacio, quería hablar específicamente qué es La Llorona. La Llorona es sobre un caso de crimen de lesa humanidad o genocidio que ocurrió en Guatemala, que todos conocen, que fue juzgado, después ha habido una rectificación judicial, eso me gustaría que lo explicaras. Mi pregunta es, ¿por qué utilizaste trabajar ese tema en clave de ficción, digamos, sabiendo que está basado en un caso emblemático, conocido mundialmente, sin embargo le diste un tratamiento cinematográfico de ficción? No solo de ficción, sino de ficción y de género. Todo esto es un poco demagógico y es una estrategia, en el fondo, casi que estratégica, porque lo que nosotros queríamos hacer era llegar a las nuevas generaciones en Guatemala. Es que en Guatemala todavía es un gran tabú hablar de nuestra historia reciente, los jóvenes no saben nada de lo que pasó, los adultos lo están escondiendo como pueden, o negándolo, seguimos en una negación total, y son casos muy politizados. Si vos hablas de impunidad, la gente piensa que estás hablando de guerrilleros y sos pro guerrilla. O sea, no se puede nunca hablar de justicia porque la justicia tiene de alguna manera una vinculación con la guerrilla, entonces sos malo. Y lo raro es eso, que vinculen como las cosas buenas
con un movimiento revolucionario y que luego lo transformen y digan que eso es maligno, ¿no? Es como, es una vuelta bastante maquiavélica. Entonces optaste por manejarlo desde la ficción. Entonces opté por manejarlo desde la ficción y desde el horror para poder llegar a los jóvenes que hoy en día en Guatemala en cine solo están consumiendo género de horror. Y también porque hay muchos anticuerpos ante los temas que se tratan. Y creo que si lo vestís de otra manera la gente puede entenderlo mejor o aceptarlo mejor. Hay otra cosa que es interesante, es que cuando estás hablando de estas cosas que son tan relevantes, no necesitas tanto tiempo para hablar de ellas. Realmente 3 o 4 palabras son las necesarias. Entonces fue lo que hice, dije el mensaje tiene que ser corto y conciso y luego vistamos todo el resto con la leyenda de la Llorona. Bien, y una última pregunta por el espacio de tiempo. Pese a que lo trataste en clave de ficción, tuviste múltiples problemas para hacer la película, hubo una ofensiva para impedírtelo, yo sé que tuviste que recurrir a un aceleramiento de la filmación, mucha gente trató de poner obstáculos para que no la hicieras. Si podés resumir, ¿cuáles fueron esos obstáculos que tuviste que enfrentar para hacer la película? Mira, fueron amenazas indirectas. Cuando en Guatemala las amenazas son indirectas, de alguna manera sabes de dónde vienen, ¿no? Y luego fue también un movimiento de parte de la institución de Relaciones Internacionales para tratar de impedir que el rodaje de todas las escenas de manifestación se hicieran. Pero lo más importante fueron esas llamadas anónimas que siempre son las más pesadas porque siempre vuelven al mismo lenguaje del miedo que hemos trabajado en nuestras sociedades, y para eso tuvimos entonces que resguardarnos en la residencia del embajador francés, en la embajada alemana, en la embajada mexicana, en la universidad jesuita, o sea, buscar como esos lugares en donde de alguna manera las organizaciones internacionales nos protegeran. Bueno, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.